ahora. Bueno, compañeros, buenas noches. Gracias por venir. Cuando llegué hace rato acá mientras acomodaban las banderas, les cuento esto porque creo que tiene que ver con todo. Un compañero me dice, pero ustedes, ¿qué fracción son? De la izquierda, vos qué dividido que están. Sí, bueno, es un problema que tenemos en la izquierda, la dirección de la izquierda, ¿no? El problema de quién dirige. Y el problema del movimiento obrero, obviamente. Está con nosotros el compañero Jorge Altamira, que de esto sabe muchísimo, creo que le ha dedicado buena parte de su vida en virtud de esa premisa. El compañero es cofundador de Política Obrera, luego le tuvieron que cambiar el nombre por Partido Obrero en virtud de circunstancias que no voy a contar yo. Y hace unos años, expulsado junto a quien les habla y 1.500 compañeros más del Partido Obrero, porque tuvo que volver, algunos dicen volver a nacer, yo prefiero hablar de una continuidad, a recuperar el nombre de Política Obrera. Este agrupamiento se llama Política Obrera. Digo esto, compañeros, porque en este momento, ese problema que digo de acerca de la dirección, de la izquierda, su problemática, estamos, la clase dominante, el imperialismo, en una guerra, pandemia, los ministros saltan en Inglaterra, en Italia a punto de, en Francia, en fin, una convulsión mundial que nuestra corriente avisora como con condimentos revolucionarios. En virtud de eso, compañero, para hablar de ese tema, y quiero decir esto al compañero Altamira, considero que es una de las mentes quizá más lúcida en ese sentido del planteo del problema de la izquierda, y digo esto por su formación sólida que yo le he escuchado, le he leído, y lo digo también porque el compañero juega de este lado de la cancha, es decir, juega en el equipo en el que yo quiero estar, y eso me parece que yo lo considero muy importante, es decir, del equipo donde están los jubilados, los trabajadores, obreros, los desocupados, los estudiantes, los docentes, es decir, gran parte de esta Argentina, de este pueblo que ha sido pauperizado con salarios de miseria y jubilaciones autónomas. Entonces, en ese equipo quiero jugar yo, y un poco también se trata de eso, de esta charla, porque en esta expulsión nos permite a nosotros, toda crisis permite un crecimiento de algo, si uno lo toma de determinada manera. Es decir, en la medida que nosotros analizamos esa situación, esa crisis que hubo en el Partido Obrero oficialista u oficial, como quieren llamarle, nos permite ver qué hicimos mal, qué hicimos más o menos, y las muchas virtudes o muchos aciertos quizás que hayamos tenido. Esas tres cosas nos permiten enfrentar el futuro, el presente y el futuro, con, digamos, cierta ventaja, por lo menos, ¿cierto? Para aquellos que no quieren ver estas cuestiones. De manera que no quiero ser más intenso con estas modestas palabras, dejo al compañero Altamira el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Se escucha bien? No, porque recién no escuchaba tan bien cuando se hablaba. Buenas noches a todos. Aunque la charla tiene que ver, y de eso vamos a hablar, respecto a la guerra que se está desarrollando, la guerra imperialista que se está desarrollando, evidentemente el tema del momento de la crisis política en Argentina, que es una crisis política apasionante. Ahora, esta crisis política apasionante, que tiene las peculiaridades propias del país, que tiene una historia, ¿no es cierto?, desde el 2001 en adelante, el default, etc., forma parte, sin embargo, de un conjunto de crisis internacionales vinculadas a esta guerra imperialista. El que cambie de forma en un país o en otro, y hasta cierto punto, no significa que no correspondan a este fenómeno de conjunto. Creo que algún señalamiento hizo recién el compañero, pero
la caída de Boris Johnson en el día de hoy es significativa. Los diarios siguen presentando los acontecimientos en Europa como lo hacían en el pasado, con un lenguaje parlamentario, perdió la mayoría en el Partido Conservador, hacían más fiesta de la que se podía durante la cuarentena, etc. Pero Gran Bretaña es el aliado más importante de Estados Unidos en la guerra contra Rusia. Gran Bretaña juega un papel clave en el armamento de los estados limítrofes con Rusia. Por lo tanto, no se voltea un primer ministro así nomás en un estado de guerra. Cuando alguna vez en una situación de guerra Estados Unidos volteó al primer ministro, en una situación también de guerra mundial, fue altamente significativo. Había un gobierno en aquel momento en Inglaterra o en Gran Bretaña que tenía una actitud, una política contemporizadora con Hitler, y por lo tanto la asunción de un gobierno dispuesto a ir a la guerra contra Alemania marcó un cambio político radical. Pero en medio de una guerra no se cambia de presidentes. Inclusive en Estados Unidos es muy frecuente escuchar decir que cuando un presidente tiene algún tipo de problema, organiza una guerra para unir al país detrás de la presidencia y por medio de la guerra salir de la aparente debilidad que tiene. Pero que si hay un cuadro descriptivo de estas crisis, es absolutamente fabuloso. En el caso de Johnson, la situación de Inglaterra es muy significativa, ayuda a entender el conjunto de la crisis mundial, porque Inglaterra está viviendo, o Gran Bretaña mejor, está viviendo una crisis inflacionaria muy aguda, muy aguda. Y en Gran Bretaña se está discutiendo, como en Argentina, los mismos temas. Por eso en un artículo que publiqué ayer, juego con Guzmán y Cristina Kirchner y Boris Johnson, y hablo del Downing Street, la residencia del gobierno británico, y la llamo la residencia de Olivos en Londres. Porque el problema es el crecimiento fenomenal de los alquileres, el crecimiento fenomenal de las tarifas de gas y de luz, y como respuesta a una inflación absolutamente creciente, un movimiento huelguístico que no se ve hace mucho tiempo. Han declarado huelga la mayor parte de los sectores del Estado y 3 días de huelga contundente del sistema ferroviario. Esto también es inusitado en una guerra, completamente inusitado. En Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial, no se produjo una sola huelga, con excepción de una huelga ferroviaria tremendamente importante que Roosevelt trató de reprimir, declarando una suerte de ley marcial contra los trabajadores, militarizando a los ferrocarriles. Y la respuesta, bueno, en aquel momento de la dirección ferroviaria fue que el derecho de huelga es incuestionable y le importaba un bledo la guerra y todo lo demás, y continuó con esa huelga. Pero el desarrollo de una lucha de clases intensa, creciente, en los distintos países y de crisis políticas en medio de una guerra es un hecho inusitado. En la Primera Guerra Mundial, estos fenómenos se produjeron, pero luego de 2 años y medio de guerra. Y acá se producen 3 meses después del comienzo de una guerra de características mundiales. Ahora, el gobierno italiano estuvo a punto de quebrarse hace una semana, porque hay un movimiento que se llama 5 Estrellas, que integra el gobierno italiano y dijo que se iba a retirar. Como consecuencia de la inflación, esto es muy significativo, los obreros petroleros de un país muy importante en materia petrolera, Noruega, han declarado una huelga indefinida. Como consecuencia de eso, se ha cerrado, se ha suspendido, se ha debilitado el abastecimiento de gas y de petróleo de Noruega a Europa, que depende de Noruega en el 15% del abastecimiento.
Es decir, que los países que se encuentran en guerra al mismo tiempo viven un revivimiento fenomenal de las crisis políticas y de la lucha de clases. Acá tenemos una contradicción violenta, porque además todo esto ocurre por causa de la guerra. En Estados Unidos la situación es infinitamente más grave. Infinitamente más grave. Es infinitamente más grave porque las investigaciones en el Congreso de los Estados Unidos, que finalmente no es el proletariado norteamericano, sino la cúpula de la burguesía imperialista, han ido acumulando pruebas de que la tentativa de Donald Trump de que se desconozcan las elecciones que ganó Biden y el ataque al Congreso fue montado, preparado, dirigido por Trump. Es decir, que tenemos ahora toda la evidencia de algo que en su momento lo dijimos con absoluta claridad, fue una tentativa de golpe de Estado en los Estados Unidos, no en Chile, no en Paraguay, un golpe de Estado de Estados Unidos. Y evidentemente las ramificaciones ahora son gravísimas, porque ¿qué van a hacer? ¿Van a meter preso a Trump? ¿Van a trasladar la investigación del Congreso al plano judicial? Por tentativa de subversión, de incitación a la violencia, etcétera, etcétera. En estas investigaciones se prueba que hubo un intento de asesinar al vicepresidente, porque el único que en el trámite legislativo podía tomar alguna medida para que se desconociera la derrota de Trump y la victoria de Biden era el vicepresidente de Trump, que lo siguió hasta el final, pero en un punto paró. Dijo, no, ganó Biden, y yo más de acá no me muevo. Y entonces intentaron asesinarlo, digamos, sus propios compañeros. De otro lado, la Corte Suprema de Estados Unidos ha lanzado un violento ataque a los derechos democráticos en Estados Unidos, comenzando por la anulación del derecho al aborto. Yo quiero decirles a ustedes que el derecho al aborto en Estados Unidos existe desde tiempos memoriales, porque nunca fue legislado en contra. Por eso los estados que están en contra del derecho al aborto comenzaron a legislar hace mucho tiempo contra el derecho al aborto, y entonces hace 50 años salió un fallo de la Corte que anuló la legislación de estos países y dijo, no, el derecho al aborto es válido. Pero es un país que no necesita, digamos, legislar a favor porque nunca fue cuestionado. Naturalmente, ya les digo, las legislaturas de los distintos estados aprobaron medidas en contra. Esto va a desató ya una crisis absolutamente tremenda, porque aquel fallo judicial fue considerado el punto de partida de una nueva etapa de conquista del derecho al aborto por parte, claramente a favor del movimiento femenino, pero yo tengo para mí que el derecho al aborto es una conquista democrática para el conjunto de los trabajadores y no solo un derecho, digamos, de la mujer. Porque como la mujer no vive en el vacío, sino que tiene hermanos, maridos, primos y todo lo demás, toda injuria contra la mujer son un golpe contra la felicidad, la realización, etcétera, del conjunto, digamos, de la sociedad, y me parece mejor señalarlo de esa manera. Por otro lado, si uno mira con cuidado, bueno, ahora van a anular el matrimonio igualitario y van a tomar medidas de otro calibre. Es claramente una evidencia de que la Corte Suprema de Estados Unidos se instala como parte de una tremenda ofensiva contra los derechos democráticos en Estados Unidos. Hay una crisis. Ahora, una crisis en Estados Unidos, que es al mismo tiempo un país que está en guerra, tiene un carácter muy explosivo, porque es las condiciones más propicias para el fascismo. ¿Qué quiero decir? El fascismo no solo es una agudización brutal de la lucha de clases, una crisis severa, una disolución de la sociedad, la movilización de los elementos reaccionarios de toda la pequeña burguesía masivamente
contra la democracia y contra la clase obrera, sino que siempre ha estado vinculado a la guerra. Porque la forma política adecuada de un Estado para ir a una guerra de las características de las guerras mundiales, la adecuada es el fascismo, es el nazismo. Hasta ahora fue un lujo de muchos países poder hacer una guerra sin atacar los derechos democráticos o en el marco todavía parlamentario, como ocurrió con Estados Unidos y Gran Bretaña en la última guerra mundial. Pero Francia instaló un gobierno fascista. Y lo mismo ocurrió, bueno, Alemania, Italia, etcétera, España, Portugal. Entonces, como ustedes ven, está profundamente minado la política mundial por tendencias absolutamente violentas de un lado de los trabajadores que inician una campaña de huelgas y el esbozo de grandes ofensivas derechistas, particularmente en los Estados Unidos. Quiero hacer una acotación en este punto porque se ha atribuido un carácter fascista a el ascenso electoral, por ejemplo, de la derecha en Francia o de la derecha en otros países, etc. En realidad es un fenómeno diferente que va a terminar muy rápidamente. En la derecha ocurre lo mismo que ocurre en la izquierda en todo el mundo, la adaptación al parlamentarismo. Entonces también hay una derecha que ha encontrado en el marco parlamentario un escenario adecuado para su acción política. Pero esto se termina, porque el agravamiento de todas estas condiciones, en Europa especialmente, en Estados Unidos, le quita margen a esta conciliación dentro del régimen parlamentario. Las crisis no solo deben ser vistas en estos términos porque Europa y Estados Unidos participan en la guerra. La crisis chilena es fenomenal y tiene que ver, forma parte de la situación general. ¿Por qué? La devaluación del peso chileno es espectacular. Prácticamente ha provocado pánico entre la población chilena, acostumbrada en general a que el dólar cotice alrededor de los 700 pesos, 600 y pico, 650, 700 pesos, se está acercando a los 1.000 pesos. Hay una inflación, un país que todo el mundo señalaba en la prensa como un país que era estable, hay una inflación absolutamente creciente, y luego hay una crisis política inmensa, porque para salir de un levantamiento popular llamaron a una asamblea constituyente con restricciones, diversas restricciones, no las voy a enumerar ahora, y esta asamblea constituyente ha terminado de redactar una constitución que tiene que ser sometida a plebiscito y que va a ser rechazada. Impresionante. Es decir, la gente votó en un plebiscito que se convoca una constituyente, la derecha votó en contra, el centro y la izquierda votaron a favor, se reunió la constituyente, trabajaron en la constitución, redactaron la constitución y ahora todo el mundo dice que la población la va a rechazar. Y se teje un montón de cuestiones respecto a eso. La razón principal, ¿cuál es? La constituyente no satisface ninguna de las reivindicaciones del levantamiento popular en Chile. Las otras críticas son, ¿cómo se dice?, palabrerío, fuego de diversión. Este es el hecho fundamental. Esta constituyente mantiene el sistema de jubilación privado, que es el cáncer de los trabajadores chilenos. ¿Han visto un levantamiento en Ecuador? Ahora, digamos, recientemente. Es decir, la crisis tiene un carácter, digamos, general, devastador. En Asia ya ha declarado el default un país como Sri Lanka. Se apresta a declararlo Pakistán. Y el Fondo Monetario Internacional tiene en su lista de países que pueden declarar el default a 60 estados. Y tal cual se desarrolla en este momento la economía mundial,
si hacemos una apuesta que todo esto van a defaultear, como se dice creo que en la carrera de caballos, ganamos muy poquito. Es decir, las chances son tan grandes que van a defaultear que no tenés la ventaja de una apuesta contra la corriente. Ese es el cuadro general. Ahora lo que hay que preguntarse es qué chance tiene Argentina de salir de su crisis en este cuadro general. Y en qué medida esa crisis no ha acelerado, la crisis mundial no ha acelerado la condición argentina. De este modo hay que abordar los problemas. No como lo hace la izquierda en todo el mundo, que considera las crisis nacionales como un asunto peculiar, particular, de un país escindido de otro. Por ejemplo, Johnson. Ahora descubrieron que Johnson admitió como ministro hace 2 años a un tipo que, bueno, yo eso no lo sigo en detalle nunca, pero cometió algunas cosas sexuales, no sé bien de qué se trata, pero no importa. Pongamos el título que dije, está en la televisión, escándalos sexuales. Se acordaron tarde, ya hace 2 años. Si eso estaba mal hace 2 años, lo hubieran volteado hace 2 años. Después el tipo hacía festichola durante la cuarentena. Nosotros también hacemos festichola durante la cuarentena. No nosotros, Alberto Fernández. Por eso en el artículo yo comento las festicholas en la residencia de Olivos de Londres, Downing Street, para que vean que todo es absolutamente igual. La crisis es porque la burguesía británica se fracturó. Mientras que un sector quiere un ajuste violento para contener la inflación, aumento de tasa de interés, rebaja de impuestos a los ricos y medidas de este carácter. ¿Y quién es el sector de la burguesía que propone esto? Boris Johnson. Su ministro de Economía, que es más importante en Inglaterra que Boris Johnson, cree que la situación es intolerable y propone tope a los alquileres, frenar el tarifazo y dar subsidios. Es decir, si el alquiler aumenta más allá de un tope, el inquilino va a recibir un subsidio del Estado. Y en lugar de rebajar los impuestos a la ganancia de los capitalistas, propone aumentarlos para financiar esto. Ahora, en el fondo de esta crisis, lo tomo como ejemplo para ilustrar, hay algo que está oculto para la mayoría de la población y es el derrumbe fiscal de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Italia. Son países en default. Tienen una deuda pública que no pueden seguir bancando y la guerra aceleró esa dificultad. Entonces la pregunta es, ¿aprieto el torniquete contra los trabajadores para poder seguir pagando la deuda pública con el riesgo de una huelga general inglesa como la de 1926? ¿O entro a hacer concesiones, reglamento esto y reglamento lo otro para contener a las masas? Y mientras tanto le digo a la burguesía, che, van a tener que gatillar un poquito más porque han ganado mucho. Y se lo pido yo, dice el ministro de Economía, que soy un hombre de ustedes. Entonces hay una crisis vertebral, porque tienen que financiar una guerra. ¿Cómo le van a dar armas a Zelensky si entra en una crisis financiera? Entonces, ¿qué pasa? ¿Rusia va a terminar siendo la primera potencia del mundo y va a desplazar a Estados Unidos? Evidentemente Rusia no tiene condiciones para desplazar a Estados Unidos de ninguna manera, pero hay que plantearse el problema finalmente al ver el cuadro de desasosiego económico que hay. Son temas sobre los cuales me gustaría inclusive país por país adentrarme con más detalle, porque son realmente muy interesantes, muy apasionantes. ¿En qué sentido? ¿Cómo reacciona el Estado capitalista bajo la tensión de una crisis profunda? ¿Qué modificaciones empiezan a producir ahí? ¿Y cómo va creando para la sociedad la comprensión
de que lo que está en juego es el poder político. Porque como hoy decía uno o dos compañeros en una reunión que tuve con el Polo Obrero Tendencia acá de Córdoba, la gente normaliza las situaciones que vive. Normaliza, ¿qué quiere decir? Se adapta. Hay inflación, bueno, me adapto de esta y de otra manera, faltan productos acá, cambio por otros productos, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con la sumisión que todavía tienen los explotados frente al poder de los explotadores, que se recrea todos los días a través de la rutina, de la repetición de determinados actos. Pero una guerra y una crisis de este punto lleva que desde el Estado, que siente todo el efecto de la crisis y empieza a dudar de su propia solvencia y de su propia capacidad, va creando entre los trabajadores el problema político. Por ejemplo, en Argentina. En Argentina todos los trabajadores saben que hay un problema político. Es decir, que no van a obtener un mango de recuperación de los salarios ni nada si no tocan el poder político. Porque el poder político claramente está discutiendo qué hacer frente a la crisis social, y dentro del partido gobernante se han formado distintas tendencias que se matan entre ellos respecto a cómo tratarlo. El trabajador que todo el día va, ve que discuten los problemas de él, no los pueden arreglar los gobernantes que viven en un impas política, y naturalmente la tarea de una izquierda que merezca ese nombre es despertar en la cabeza de los trabajadores, más todavía de lo que el Estado se lo va despertando, la conciencia de que hay una cuestión de poder. Este es el punto. Cuando el FMI firma el acuerdo con Argentina, a través de Guzmán, cuando fue a principios de este año, que en realidad es muy raro, es un acuerdo medio raro porque el Congreso nunca lo votó. El Congreso lo único que votó es la refinanciación de la deuda con el FMI. El FMI pedía que el Congreso votara el plan de ajuste que pedía el FMI. Y no lo logró. Y no es que no lo logró porque alguien se opuso. Lo sacaron del temario. Dice, vamos a votar nada más cómo seguimos pagándole, es decir, cómo hacemos para pagarle al FMI la deuda que dejó Macri. Pero los términos de cómo pagarle, esos términos ni siquiera se pusieron en una votación. Con la conciencia de que si el macrismo la votaba a favor, o incluso el gobierno la votaba a favor, iba a quedar en evidencia ante la población que todo el mundo en el campo de la burguesía era partidario de un ajuste violento. Entonces evitaron hacerlo. Cuando Máximo Kirchner vota en esa ocasión en contra del acuerdo con el FMI, vota en contra de los términos financieros del acuerdo. Es decir, tal día yo te pago tal porción de la deuda, vos me das la plata para que te la pague 3 días más tarde, nada más, pero tarifa, no se vota nada. Entonces el gobierno argentino es incapaz de firmar un acuerdo con el FMI, o también es incapaz de repudiar un acuerdo con el FMI. Llámenlo como quieran. El acuerdo con el FMI se coloca sobre los hombros de un muchacho de 38 años sin experiencia llamado Martín Guzmán, que es ministro de Economía. Ahí tiene todo el poder del Estado argentino gráficamente. Por eso la renuncia de Guzmán desata una crisis fenomenal. Ahora, la base de esta crisis, al menos en términos inmediatos, es la bancarrota de Argentina. Argentina tiene una deuda de 500.000 millones de dólares, no de 290.000 como dicen los diarios. 290.000 es nada más que la deuda que tiene el gobierno nacional. ¿No es cierto? Con el exterior. Ahora, la deuda, hay que sumarle los organismos del Estado que no están en la administración nacional. Hay que sumarle las provincias. Hay que sumarle la deuda en pesos ajustada por dólar o ajustada por inflación que ha creado, que se ha desarrollado. Y hay que agregar la deuda del Banco Central con los bancos
para retener el dinero, sacarlo de circulación y que no aumente la inflación. Y hay que agregar, ¿por qué no?, la deuda del capital privado con el exterior, que está en el orden de los 100.000 millones de dólares. Probablemente con los 500.000 millones de dólares que dije me quedo corto. Esa deuda es impagable. Y como la deuda es impagable, la moneda de un país que no puede sostener el crédito público no vale nada. Esa es la razón fundamental, no hay otra razón. Por eso todos los estados procuran defender el crédito público, es decir, la capacidad del Estado de endeudarse y de cumplir con el pago de la deuda que contrae. Eso le da una moneda. El que no tiene, no. Entonces la inflación argentina no tiene límites. No tiene ningún límite, y lo que dice la nueva ministra del equilibrio de acá y del equilibrio de allá son absolutamente pavadas. Tienen un problema que no tiene solución en el marco de la sociedad argentina actual y en el marco de la sociedad mundial en su conjunto. Ahora ustedes fíjense esto que es muy interesante. Con el argumento de que hay que frenar la inflación, todos los estados capitalistas están aumentando la tasa de interés. ¿Cuál es la idea? La idea es lo siguiente: no gastes en comprarte un lavarropas, poner la plata en el banco. Porque el interés que paga el banco te va a dar un beneficio interesante para vos. Entonces la gente no compraría un electrodoméstico y otras cosas, la dejaría en el banco, entonces los precios caerían. ¿No es cierto? Claro que si la gente hace todo eso, la economía entra en recesión. Bueno, vayamos a una recesión, pero defendamos el crédito público. Y eso lo están haciendo todos. Con un detalle muy importante. El que arrancó con el aumento de tasa de interés es Estados Unidos. Los demás países no han querido aumentar la tasa de interés porque no quieren una recesión. ¿Y Estados Unidos por qué aumenta la tasa de interés cuando él también, como consecuencia de aumentar la tasa de interés, va a tener una recesión? Porque aumentando la tasa de interés le dice a los argentinos, a los franceses, este y otro: vení y depositá tu guita en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando aumenta la tasa de interés, no solo trata de frenar la inflación, que ahora les voy a mostrar que así no la va a frenar, sino que ha desatado una guerra financiera con los demás países. Entonces un europeo dice: Estados Unidos me paga 5, Europa me paga 3. Saco la guita de Europa y la mando a Estados Unidos. Fuga de capitales. ¿En Argentina? No, en Francia. En Argentina no, en Italia. En Argentina no, en Gran Bretaña. Y en Argentina también. Obviamente. Estados Unidos, en medio de una guerra mundial, que tiene del lado enfrente a Rusia, China, etc., ha desatado una guerra financiera contra los países aliados. Y después va a Madrid y dice que la única consecuencia positiva de la invasión rusa a Ucrania es que nos unificó. Con 2 unificaciones más como esta se van al carajo todos. ¿Se dan cuenta cómo es? Ahora, el otro problema es que la causa más importante de la inflación es el dislocamiento económico provocado por la guerra. El petróleo subió, el gas subió, no hay fertilizantes. Por ejemplo, los fertilizantes que se usan en el agro aumentaron considerablemente más que la soja y el trigo. Entonces vienen los que trabajan en el campo y dicen: che, no me pongan ningún tipo de impuesto porque yo con la guerra estoy perdiendo. Le dicen: no, pero ¿cómo va a estar perdiendo si la soja y el trigo subió? Ah, ¿y los fertilizantes? ¿Y los combustibles y el gasoil para el transporte? Hay una dislocación. Ahora, con la guerra y las sanciones económicas a Rusia, la OTAN quería embromar a Rusia, debilitarla económicamente, aislarla,
sacudirla por adentro, debilitarla para atacarla y ganar la guerra, derrocando incluso a Putin, entrando incluso a Rusia. Y la consecuencia de todas estas sanciones es el caos económico del otro lado, del lado de la OTAN y de todos los países periféricos. Por eso, aunque parezca una pura anécdota, Silvina Batakis, hoy estuve en la casa de un compañero mirando 2 minutos la tele y dice: ay, espero que la guerra termine. Y claro, porque si la guerra no termina, en lugar de destruir a Rusia, te vas a destruir vos mismo. Entonces ustedes ven el cuadro que se ha dado. Y Argentina no puede salir de esta situación porque en este problema mundial Argentina es la cadena el eslabón más débil de toda la cadena, porque viene de crisis repetidas, más endeudamiento, acuerdos con el fondo, fuga de capital, etc. Ahora se ha dado un debate que es curioso porque yo mismo de golpe no entiendo cómo se pueden enganchar en esto, que en Argentina no hay dólares. Y no hay dólares porque se importa mucho. Ese es el relato oficial. Ahora yo digo lo siguiente: si Argentina exporta una cantidad y importa otra cantidad, y la diferencia que queda es de 15.000 millones de dólares para Argentina, las importaciones no están jodiendo a nadie. Porque ya con estas importaciones que todos critican, tengo 15.000 millones de dólares de diferencia a favor. Aunque las importaciones sean fraudulentas, aunque sea para comprar perfume de Dior. Obviamente no soy indiferente a qué uso hay que dar las importaciones, pero quiero decir, incluso en ese caso, tengo 100.000 de exportaciones y 100.000 de exportaciones y 85.000 de importaciones. Tengo 15.000. No toco más las importaciones. Tengo 15.000. Ahora, el Banco Central no entra un banco. ¿A dónde están los 15.000? Ahí tenés que meterte a pensar. En el pago de la deuda, en la fuga de capitales, en la no declaración de todos los ingresos. En este momento, por ejemplo, en el agro hay una retención, de un lado, de dólares de, exportación ya vendida, y de otro lado, retención de granos, esperando que se devalúe la moneda. Es decir, que la Argentina tiene una crisis fiscal cuando tiene un gran superávit comercial. Los precios de la exportación versus los precios de la importación son históricamente favorables a Argentina. Se llama la relación de intercambio. ¿Se entiende? Porque si los precios de la importación suben más que los precios de la exportación, el intercambio es negativo. La relación de intercambio es negativa. Si los precios de la exportación suben más que los precios de la importación, es negativo. Cuando yo era joven, y durante muchos años, todos los economistas de Argentina, yo estudiaba economía, decían que el problema de Argentina es que la relación de intercambio era negativa. Y que ese es un problema que no encontraban cómo superarlo. Cuando se terminó, la relación de intercambio es positiva. Y ahora Argentina se va al carajo. Mucho más que cuando era negativa. Entonces tenemos una crisis extraordinaria que tiene como base el fenomenal endeudamiento. Como base, digamos, económica, como base política, no como base histórica, porque eso significa preguntarnos por qué toda la estructura social de Argentina llevó a ese endeudamiento. Pero ese es el problema. Y en la historia de la humanidad, todas las revoluciones han nacido de una u otra manera de la crisis fiscal del Estado, que no es solo el déficit entre lo que recauda y lo que gasta, sino todo el balance. ¿Qué quiero decir? Lo que recauda, lo que gasta y el monto de la deuda que no puede pagar. Porque el monto de la deuda que no puede pagar
bloquea la financiación de la economía. Por lo tanto, no tiene salida esto sin la quiebra de la deuda pública argentina, la anulación completa. No tiene una salida. O una refinanciación para que pasemos a pagar después del 2150. Es decir, cuando vengan de los más jóvenes de acá, los nietos de sus bisnietos. ¿Me explico? O sea, tiene una crisis de este tipo. Ahora, cuando se hace el acuerdo con el FMI, la intención política del acuerdo con el FMI es permitir que esta crisis no voltee al gobierno antes de las elecciones de 2003. Interesante, un diseño político. Hay que evitar a toda costa que caiga como de la Rúa o de otra manera, pero que caiga. Porque debido a esta crisis, con 50% de pobreza, salarios que caen, movimiento piquetero, etcétera, la caída del gobierno no le conviene a nadie del campo capitalista. Entonces arman esquemas de pago, medidas, tarifas, etcétera, que el propósito es las PASO del 2003, la general del 2003, el pasaje, y el próximo gobierno viene y te sacó de contado. Y tiene posibilidad, teóricamente, hipotéticamente, de sacarnos de la crisis. Lo que ha ocurrido ahora, con la renuncia de Guzmán y todo lo demás, es que el programa con el FMI implosionó y ahora sí, las elecciones de octubre del 2003 dependen de que no caiga algo. Es decir, a ver, quiero ser más preciso. Está cuestionado el cronograma para llegar a 2003. Este gobierno, por sus divisiones internas, por la inflación, por la oposición popular y por algo que voy a examinar ahora, no tiene condiciones de llegar a 2003 ni con el apoyo del FMI. Entonces se plantea un problema político muy importante. ¿Quién organiza las elecciones de 2003, del 2023? Porque ahí las tiene que organizar. No va a haber elecciones sin un gobierno. Es un problema político. Eso es lo que están discutiendo ahora. Y lo que discutieron el otro día revela que no se pusieron de acuerdo y que hicieron una salida de compromiso nombrando a una ministra de Economía. Massa, según los diarios, tenía la intención de copar todo el gobierno, de modo que él fuera jefe de gabinete, alguien de él fuera ministro de Economía, alguien de él fuera ministro de Producción, alguien de él fuera ministro del Trabajo, alguien de él fuera secretario de Energía y alguien de él fuera presidente del Banco Central. Entonces dice, bueno, yo copo todo esto, pero Massa nunca dijo con qué plan económico iba a intervenir, ¿no es cierto? Probablemente iba a tener que hacer un plan de ajuste muy violento, con la idea de que si uno hace un plan de ajuste muy violento ahora, podría ocurrir que para enero o febrero del año que viene se note una subida, una recuperación, y entonces todavía poder llegar a las elecciones. Pero eso es una apuesta completamente arbitraria, es la única idea. Pero lo cierto es que no le aceptaron esto. Por lo tanto, la crisis de gobierno es, como dijimos cuando terminaron las PASO del 2015, de 2021, en septiembre de 2021, dijimos crisis terminal. Y ahora decimos, esta es la etapa final de todo este proceso. Esto es lo que está en juego. Porque ustedes fíjense que nombran como ministra a una mujer que se declara hincha fenomenal de Cristina Kirchner. Y Cristina Kirchner objetó el acuerdo con el FMI y el hijo de ella votó en contra en el Congreso. Entonces, para que vean la crisis, Silvino Batakis dice, continuó con el acuerdo con el FMI. Y lo dice
con el respaldo de Cristina Kirchner. Es decir, que Cristina Kirchner no puede salir de acuerdo con el FMI. Ahora, ¿cuál acuerdo? ¿Cuál acuerdo? Porque el acuerdo era que la inflación iba a ser en el presupuesto original del 33%, en el acuerdo con el FMI del 45%, y si esto continúa en los términos de estos días, la inflación va a ser del 100%. Por lo tanto, todos los números que hizo el FMI con el gobierno no sirven más para nada. Van a tener que laburar sábado y domingo. Entonces probablemente hagan la huelga como el SURNA, pidiendo un 200% de pago de hora extra para elaborar los tipos del FMI, para elaborar una salida. No tienen un plan. Y el FMI tiene 60 países en la lista de los que van a declarar el default. Entonces tenés un escenario acá donde el problema es el poder, porque el problema es quién pilotea una salida. Entonces, por primera vez, algo que nosotros barajábamos en términos de alternativas, fue discutido abiertamente entre Macri y Carrió, que es llamar a elecciones anticipadas. Por ejemplo, llamar a elecciones en febrero, o llamar a elecciones en noviembre. Todo un problema, porque no solamente serían anticipadas, sino que agarrarían a todos los partidos políticos con la guardia baja. Por ejemplo, no podría haber paso, porque no podés darte el lujo de tener una paso y después una elección general en medio de una crisis que te lleva a hacer el adelantamiento de las elecciones. No hay tiempo, ¿se entiende? Probablemente que anulan las pasos. O sea, anulan las pasos. ¿Quién es el candidato del peronismo? Alberto, Cristina, Massa, Grabois. Van a tener que presentar 5 listas. Y del otro lado, Manes, Macri, Larreta. Esto es fundamental, porque cualquiera que me escuche de aquí, especialmente si son de izquierda, dice, mira qué hábil que es Altamira para describir la crisis. No, queridos amigos. No. Esta descripción que yo hago de la crisis, esta caracterización de la crisis, es un dardo envenenado. No soy un comentarista de la crisis. Nuestra corriente política obrera, no comenta las crisis. La importancia de la crisis es que el disfuncionamiento del aparato del Estado provoca, se quiera o no se quiera, sea del Estado, sea de las masas, la intervención política de las masas. ¿Por qué? La casa se incendia. Entonces no hay... En la familia hay uno que la mamá siempre dice, mira, Juancito tiene una personalidad indiferente. Bueno, cada uno tiene una personalidad que quiera. En el incendio se va a ir por lo menos en ese momento va a perder la indiferencia. Es decir, lo que tiene de poderosa una crisis del Estado es que afecta a todas las clases de la sociedad y las obliga a movilizarse. No es que las invita, o no es que tiene que venir un agitador a decirle, che, hagan algo. Cambia totalmente el escenario, porque está claro a partir de ahora que no solo va a aumentar la miseria, sino que va a aumentar como consecuencia del dislocamiento económico, por desabastecimiento, por inflación, por esto y por lo otro. Si uno no presenta esta situación, no le puede decir a las masas que están siendo afectadas y van a ser afectadas políticamente por la crisis, no ya económicamente, no ya en el presupuesto del hogar, sino políticamente, porque decir, ¿acá qué pasa? Que van a estar afectadas por esto. Si uno quiere darle una salida, tiene que advertirles que esto es lo que está ocurriendo y cuál es la salida. Esto es un método, no es un comentario de la crisis. Es un método de una crisis mundial. La interrelación
entre el movimiento de la sociedad capitalista y el movimiento de las masas explotadas por la sociedad capitalista. De aquí derivan consignas tan sencillas como la de hacer un congreso obrero. Nuestros adversarios creen que hemos entrado en el periodo de la senilidad y dicen, un congreso obrero, qué cosa mínima, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer política obrera? ¿Lo va a hacer el pueblo obrero a tendencia? En una crisis de este tipo, lo que hay que hacer es disparar una perspectiva para atraer la atención de los trabajadores, porque la crisis lo va a llevar en esa dirección. Miren, en el año 1975, la mano la tenía la AAA, López Rega e Isabel Perón. Además, habían derrotado la huelga de Villa Constitución. Tenebrosa situación. Entonces el gobierno de Isabelita larga el Rodrigazo. 400% de aumento de la nafta, 150% de devaluación. Fue una conmoción. Fue la única vez en mi vida, yo vivía en el piso no me acuerdo, pero vivía en un departamento, que sentí un temblor cuando tomé el ascensor, por una crisis. No es que no tengo temblores, pero por una crisis política o financiera, no. Tendrá que ser algo que me afecte más íntimamente. Fue el único caso, lo recuerdo todavía. Fue un shock brutal. Entonces, políticamente decíamos, ¿y ahora esto a dónde va? El que resolvió esto fue una fábrica, una solita. La Ford de General Pacheco, que decidió salir a la calle en defensa de un aumento salarial equivalente al Rodrigazo. Y 3 días después teníamos al país en huelga general. ¿Esa huelga general cuánto duró? Un mes. ¿Cómo terminó? Con la caída de López Rega, con los aumentos salariales pedidos. Fue tan lejos en su desarrollo que en realidad tendría que haber sentado las bases para que la clase obrera tomara el poder. Y como la clase obrera no tomó el poder, pero había emprendido una acción absolutamente temeraria, los militares dijeron, si no preparamos un golpe acá, esto es Cuba. Y cuando la clase obrera retrocede porque obtiene esas conquistas, quiero decir, vuelve al trabajo, se normaliza la situación, se desarrolló el preparativo del golpe de Estado. Está en la historia de política obrera haber sido la única corriente que advirtió de este fenómeno exactamente por estas razones y ocurrió tal cual lo habíamos señalado. Por lo tanto, el problema está en el acierto, porque puede haber una corriente que coloque o que tenga un seguimiento importante, pero ¿a dónde quiere ir? Va a perder los seguidores. Y hay una corriente que todavía no tiene un seguimiento importante, lo tuvo y lo perdió, pero puede pelear de nuevo por ella. Si señala un camino, se abre. Este es el carácter poderoso. Y esto ya se manifestó en el grupo de organizaciones que organizan la marcha del 9 de julio el sábado. Porque al igual que en las marchas anteriores, el Fito había propuesto un documento rutinario donde describía todos los males de la humanidad habidos y por haber, los golpes contra el pueblo, la miseria, el hambre, contra el FMI, y decía que rompan con el acuerdo con el FMI. Y esta vez el mismo. Es como si ya lo tuvieran impreso. Solo se cambia la fecha, los protagonistas es el mismo documento. La pregunta es la siguiente: ¿quién rompe con el FMI? El gobierno no va a romper con el FMI. Además, el gobierno puede, si rompiera con el FMI, lo haría en términos de ellos, no en términos de los trabajadores. La cuestión es quién rompe con el FMI.
El único que puede romper con el FMI es un gobierno de trabajadores. Hay que decir eso a los trabajadores. Pero no, hay que decírselo. Dejemos que los trabajadores respondan al problema. Porque finalmente nosotros decimos, mira, nosotros pensamos que ni el FMI ni Macri va a romper con el FMI. Y pensamos que los únicos que van a romper con el FMI somos nosotros si llegamos al gobierno. No conozco ningún trabajador que diga que no sea así. Lo que va a entrar a discutir es cómo hacemos para llegar al gobierno. Si los trabajadores empiezan a preguntarse ahora, no si hay que llegar al gobierno, no, sino solamente cómo, ya entramos en una conversación interesante. ¿Me explico? Lo hago así de sencillo porque en la raíz del problema está las tendencias disolventes de la sociedad capitalista a nivel mundial. Ahora, esta crisis no va a ser rápida, se va a prolongar, no va a tener un desenlace, se va a prolongar, va a tener distintas etapas. ¿De qué depende? Fundamentalmente del nivel de cohesión con que la clase obrera intervenga. Pero con independencia de ese nivel de cohesión, la crisis no se va a resolver. Esta crisis necesariamente tiene que desembocar de nuevo en Rodrigazo. En ser, la mayor parte de los economistas lo que entiende que hay que hacer un plan fulminante, liberar los cambios, abrir todo, provocar un estallido económico general que cambie los datos, y esto tiene que ir acompañado de un default pactado, porque la consecuencia de una devaluación, como ocurriría con la liberación de los cambios, aumentaría en pesos enormemente la deuda argentina. Estos 500.000 millones de dólares multiplicados por 100 no son lo mismo que 500.000 millones de dólares multiplicados por 500. ¿Está claro? Es decir, no puede pagar la deuda. Entonces tendría que negociar un default. En el capitalismo eso ocurre todos los días. Nadie es necio bajo el capitalismo cuando ven que el cliente o el deudor está en la lona, por más que grite consigna, el deudor no le va a pagar. Entonces interviene un juez, se abre una causa, un concurso de acreedores, se ve como el tipo sale y si no que se le rematen los bienes y pague la mayor parte de la mayor parte posible de la deuda. Esto ocurre todos los días en la vida comercial. Va a pasar a nivel estatal. El FMI piensa que 60 países le va a ocurrir una cosa de este tipo. Sri Lanka está paralizada. No funciona nada en Sri Lanka. La gente vuelve al campo para ver si puede cosechar algo para comer. Entonces van a ver todos estos sacudones que van a agravar la situación. Pero van a ser distintas etapas de una disolución. Además, el gobierno no sobrevive. Este gobierno no lo puede hacer. No tiene los recursos para hacerlo. Va a tratar de ir estirándola hasta que haya una crisis más aguda que le impida estirarla. ¿Qué significa esta crisis? Muy importante. Significa que un gobierno peronista ha sido sepultado por una crisis de gran amplitud. Eso también es un balance que van a hacer los trabajadores. Es decir, ningún trabajador como es la frase, a los únicos tiempos felices fueron los tiempos peronistas. Se terminó. Es decir, ideológicamente, el mapa político cambia. La otra cuestión, hay toda una parte de la izquierda que se restriega la mano diciendo si te le va tan mal a los demás que la próxima elección es capaz que la ganamos nosotros. Eso no va a ocurrir. Porque las elecciones no se ganan por descarte, se ganan por conquista. No es que todos los demás están mal que te van a votar a vos, sino que vos tenés que ir a buscar por medio de una lucha, de una acción, etcétera, el voto. Y por eso tenés que plantearte frente a la crisis política. Por lo tanto,
pensamiento mecánico de que los problemas se van a resolver electoralmente, porque hasta la burguesía, incapaz de dar una salida, va a pedirle al FITU que llegue al gobierno a ver si resuelve algo. Por ese motivo empieza a gestarse en la Argentina un fenómeno que la Argentina evitó durante mucho tiempo, ya casi 100 años que lo viene evitando, aunque quizás, más que evitarlo, lo vivió de un modo especial, que es el llamado Frente Popular. Cuando una cosa se pone muy difícil, una parte de la izquierda con la centroizquierda toman el poder para canalizar el movimiento y llevarlo finalmente a la derrota. En Argentina, no sé, el Frente Amplio de Uruguay no se dio en la Argentina. Antes del Frente Amplio tenía otro nombre. Había un Frente... Bueno, la Unidad Popular de Chile no se dio en la Argentina. ¿Me explico? Ejemplo. Allende llevó al pueblo chileno a la derrota indudablemente. Si faltaba algún detalle, nombró como ministro de Defensa a Pinochet. Si faltaba otro detalle, llevó al Congreso un proyecto de ley de desarme de la población dirigida contra los obreros que se estaban armando contra el golpe. Si falta algún detalle, en el año 1972 dio una famosa entrevista al diario francés Le Monde, donde dijo: mientras yo gobierne, lo único que puedo asegurar es que dictadura del proletariado no va a haber. Es decir, que entre un golpe pinochetista y un golpe bolchevique, hay un autor ruso que elogia a Allende por esto. Es decir, uno de izquierda, Boris Kagarlitsky. Dice: cuando hay una situación de este tipo hay que hacer lo que hizo Allende, mejor que gobierne Pinochet. ¿Y con qué razonamiento? Interesante. El razonamiento es que, por trágico que sea un gobierno de Pinochet, al final se vuelve a un régimen democrático. Y por más saludable que sea una revolución bolchevique, no se vuelve atrás. Miren lo sofisticado de la elaboración de que mejor es que la clase obrera sea derrotada en beneficio de ella de que sea triunfante. Es un comentario que les señalo, digamos, como una contribución a cosas que habitualmente no se tratan en una conferencia de este tipo. Entonces, hay movimientos dentro del peronismo que están coqueteando con la izquierda. Y hay movimientos en la izquierda que están coqueteando con el peronismo. Por ejemplo, en una campe, Bellimone marchó, lo mostró a Grabois, lo presentó delante de todo el mundo. Después creo que presentaron un libro juntos. Los coqueteos del PTS con el kirchnerismo son harto evidentes. Obviamente representan intereses diferentes, un acuerdo siempre en política plantea distintas dificultades, pero lo que me interesa indicar no es denunciar que alguien vaya a un Frente Popular, porque esperemos que se desarrolle un poco más. Lo que quiero indicar que es un síntoma de esta transición política a una crisis revolucionaria, que estas aproximaciones se dan, que se empieza a desarrollar en estos términos. Ya no es traemos a Perón, ya no es traemos a Cristina. Ahora hay que ir a la izquierda a buscar la colaboración en ese sentido, incluso si la izquierda es muy débil comparativamente, por ejemplo, a lo que es el Partido Comunista de Uruguay, o lo que era, dentro de un Frente Amplio. Era el partido que dirigía los sindicatos, era el partido que dirigía la Central de Trabajadores, la CNT, y esto no dirige. ¿Me explico o no? Pero la aparición de esta tendencia política hay que señalarla
para completar el cuadro de la situación. Por lo tanto, vivimos métodos absolutamente excepcionales que determinan una caracterización de nuestra corriente que no es exactamente la que me presentó el compañero que hizo la presentación de la charla, ¿no es cierto?, de renacida, de esto y lo otro. No, no. A la luz de todo este desarrollo, las crisis en el seno de la izquierda tienen que ser vinculadas a este desarrollo. Y en este desarrollo la corriente político-obrera es la corriente que pretende llevar, que advirtió primero de antemano y desarrolla subsecuentemente esta crisis revolucionaria hasta el final. Por eso la discusión sobre el acto del sábado es si se pone gobierno de trabajadores o no. Y de golpe estas tres palabras, gobierno de trabajadores, resulta la piedra de toda la pendencia. ¿Se dan cuenta por qué? Porque tiene que ver con este desarrollo político. En este sentido, en el año 2018, hubo un debate importante en el Comité Central del Partido, Comité Nacional del Partido de Obrero, debido a mis críticas de que la campaña electoral del 2017 se había sacado de la propaganda del Partido Obrero la consigna gobierno de trabajadores. Y la respuesta fue que no, estamos por el gobierno de trabajadores, fenómeno, esto y lo otro, pero a veces no es adecuado a la situación. Obviamente la situación más adecuada es una campaña electoral, porque en la campaña electoral uno tiene que exponer la totalidad del programa político. ¿Se entiende? En cambio, si hay un conflicto en Docentes de Córdoba, lo que está en juego son los temas del conflicto de los Docentes de Córdoba. Nadie va a ir, uno puede ir con un planteo huelga provincial de los docentes por esto y lo otro, y no va a ir y decir, miren, lance la consigna de gobierno trabajador y agarra la huelga. No sé si me explico. Eso está perfectamente, digamos, claro. Pero varios miembros de ese Comité Nacional dijeron, no, y hay que discutir si se mantiene regularmente la consigna de gobierno de trabajadores. Fue un momento crucial en el desarrollo de la crisis. La reunión se desarrolló en el marco de esa ambigüedad, pero fue un parteaguas. Entonces, la crisis en el Partido Obrero tiene otra lectura. Es el destino del país. ¿Qué quiere decir? ¿Que el destino del país depende del Partido Obrero Oficial y el Partido Obrero Tendencia? No. Lo que quiero decir que el contenido de esta crisis está vinculado, estrechamente vinculado a eso. A esta crisis, al desenlace, a qué rol va a jugar cada uno. Para concluir, le voy a decir cómo nació Política Obrera. Nació de una crisis igual. Éramos nada más que 14. Pero antes que ninguna corriente política, el grupo en el cual estábamos estos 14, tuvimos una diferencia política. Cuando, en general, teníamos posiciones homogéneas. ¿La diferencia política era lucha armada o no? ¿A quién carajo le importaba este debate entre 14 personas? Obviamente, el país no se conmovió por este debate. ¿Cierto? Es más, lo cuento acá porque ustedes ni siquiera ustedes están enterados y no debe estar enterado nadie. ¿De acuerdo? Los 14 nos dividimos entre 7 y 7. De los 7 venía Política Obrera. Bueno, este debate marcó la historia subsiguiente del país. Cuando estuvimos en este debate, los montoneros no existían, y el ERP tampoco. Pero en este debate ya estaban diseñadas las fuerzas. ¿Y cuál era la médula del debate? Que ellos decían que hay que hacer una lucha armada porque al pueblo hay que despertarlo con acciones exitosas contra el aparato represivo.
Y nosotros sosteníamos que el capitalismo ya es el trabajo de despertar al pueblo, lo hace más eficazmente que todas las acciones que se puedan hacer para despertar al pueblo frente al aparato represivo, como lo demuestra el análisis que hice en la charla de hoy. Lo que conmociona, los levantamientos, huelgas en Inglaterra, rebeliones populares, la huelga noruega, el agravamiento de la crisis, está claro. Nosotros lo que estábamos diciendo en nuestra corriente es que en Argentina viene un cordobazo. Y los otros decían que no va a haber ningún cordobazo si no empezamos una lucha armada. Nosotros ganamos la polémica. Pero como consecuencia del estallido del cordobazo, la lucha armada se acentuó. La pregunta es, si hay un cordobazo que lo protagoniza fundamentalmente la clase obrera, si no exclusivamente, lo que hay que desarrollar es la tendencia al poder que ese levantamiento popular expresa y no desviarlo por otro camino que finalmente va a ser perjudicial para la clase obrera. Por eso el foquismo en Argentina ha tenido un carácter contrarrevolucionario. Eso no lo digo 40, 100 años después de hecho. Eso es lo que escribió nuestra prensa todo el tiempo en el momento. Cuidado. En tiempo real. ¿A dónde nos condujo el foquismo? No. Yo veo por algunos ojos que imaginan que cuál va a ser mi respuesta. No es esa. Condujo al retorno de Perón, que fue otro hecho contrarrevolucionario, que terminó en las 3A y luego la dictadura militar. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el debate que espero que haya, si tenemos un rato todavía, el análisis, las caracterizaciones de esta reunión van al meollo de la situación. Luego cada uno jugará un rol protagónico en todas estas alternativas. Como en el cordobazo, nosotros jugaremos nuestro, en este. Y trataremos de ser más eficaces de lo que fuimos en aquel momento, que por otra parte fuimos bastante eficaces. Es decir, tuvimos nuestra eficacia, pero tiene que ser superior. Pero esta crisis es muy superior a aquella. Absolutamente. La desarticulación económica argentina bajo el gobierno de Onganía no llega ni a los tobillos de la situación actual. Como ustedes ven, y ese es verdaderamente el propósito de mi parte, los planteamientos de política obrera están asentados en una caracterización política amplia, diversificada, profunda, internacional, nacional e histórica. Y no es un cuentito que contamos hoy para cambiarlo mañana. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, iniciamos un debate, es un horario un poco complicado, pero bueno, el local, digamos, se desocupaba recién en este momento, a la hora que empezó la charla, pero bueno. ¿Hasta qué hora tenemos? No, en principio no tenemos una hora de cierre, pero hasta la que la vela no ardan. Hay café, les recuerdo, les insisto. A las 10, bueno. Hay café para aguantar la velada, así que bueno, abrimos el debate, la lista de oradores, dudas, consultas. No vamos a poder trasladar el micrófono porque tenemos un cable relativamente corto, pero bueno, creo que se escucha a viva voz. Creo que esto salió. Estamos. Si lo hubiera sabido, no hubiera sido tan breve. No, pero no lo sabía. Una cosa. Si la... Pero tenés que dejar el micrófono porque escuchen los demás. Si tal como lo describís, la crisis actual es
inclusive más profunda que con Macri, a nivel nacional e internacional. ¿Por qué no decimos fuera los Fernández? Fuera los Fernández. Consigna que lo dijimos, el fuera Macri. Macri y todo el régimen capitalista lo vimos en este momento. Bueno, eso es lo que, lógicamente, asociado a Congreso Obrero, huelga general y todo lo demás. Bueno, quiero que me expliques eso. No sé si algún otro compañero o compañera quiere intervenir, así por ahí hacemos una serie de consultas, de planteos que pueda retomar Jorge para responder, o ya, si no... Jorge, parece que fuera un poco tibio, pero siempre hay que pensar por dónde empezamos. Y vos citás en una parte, para mí, un nudito que es el que más se manifiesta en la realidad y que sería un gran elemento de trabajo. Vos hablas de la evasión, ¿a dónde está la plata? 15.000 millones de dólares no es una plata que vos digas, bueno, pero vos sabés que los medios y todos estos economistas que intentan explicar la crisis, de ninguna manera incorporan esta fuga que vos hablaste, que yo en realidad la desconocía. He estado un año más o menos parado, así que no he estado muy en el análisis de los temas. A mí, o te pregunto o te digo, ¿es útil el tema de que vos digas? Porque, digamos, se repite permanentemente. Lo que pasa es que no hay dólares. Entonces vos le preguntás, che, ¿tenés cigarros? No, es que no hay dólares. O sea, los cigarros no hay dólares. El whisky no hay dólares. Si te parece a vos que es un elemento fundante del chat. O sea, ¿Vos decís que es un elemento fundante? Yo creo que sí, porque, digamos, bueno, te vas a pasar el día. Me parece que es un elemento de iniciación de una charla. Es decir, si pudiéramos explicar o ampliar esto de que en realidad es el mecanismo que nos está sometiendo, es decir, ¿qué es romper con el fondo? No pagar, ¿me entendés?, a 15 lucas. Es decir, o desenmascarar esas 15 lucas que se nos están escapando. Es decir, ese sería cuando voy a decir romper con el fondo, ¿qué es romper con el fondo? ¿De qué se trata? La noción es romper el acuerdo con el fondo. Por eso, bueno, digo, si vos esas 15 lucas o 10 lucas están yendo al pago de la deuda externa y vos te haces bien el boludo, te haces el boludo diciendo que en realidad hay importación de porque han comprado café, es decir, una confusión absoluta acerca de que la podría llevar estrictamente allí. Mirá, le estamos pagando al Fondo Monetario si te parece de iniciación, o sea, yo me siento a hablar con un tipo, con un amigo, con un trabajador, y empiezo a desmitificar esta cuestión de que no hay dólares. No hay dólares. Pero, por supuesto que no hay dólares, pero para llevarlo... No, pero mira, el tema, quiero empezar señalando algunas cosas. El tema de la evasión es una muletilla de todas las campañas electorales. Particularmente, por ejemplo, a veces en Europa. Le preguntan a un candidato cómo usted piensa resolver el déficit fiscal, aumentando impuestos o reduciendo gastos. Bueno, el tipo no quiere decir aumentando impuestos porque enoja a la burguesía, no quiere decir rebajando gastos, bajando gastos, porque se compromete mal con los trabajadores y está en campaña electoral. El tipo quiere los votos. Entonces, ¿más impuestos o menos gastos? No, voy a combatir la evasión. Eso se lo dijo un consultor. El jefe de campaña le dijo, si vos querés zafar
de esta pregunta vos tirás. Toda la gente no sabe nada y además indigna que haya evasores. ¿Está claro? En primer lugar, la evasión es natural en el capitalismo. El capitalista quiere que todo lo que acumula se quede en manos de él. No quiere transferirlo. Entonces, trata de evadir. Esta tendencia del capital a evadir plantea un conflicto tremendo, no con los trabajadores, sino con el Estado. Porque el Estado, en la sociedad capitalista, es el representante de todos los capitalistas. Y si los capitalistas no pagan impuestos, el Estado se quiebra. Y si el Estado se quiebra, ese capitalista que juntó tanta plata evadiendo, probablemente mañana tenga un soviet adentro y no vea más su propiedad, porque el Estado no existe. ¿Me explico lo que ¿se entiende lo que digo? Hay un conflicto. Ese conflicto se arregla en el Parlamento. Es decir, la burguesía presiona, trata de elegir determinados diputados, bloques y todo lo demás, y entonces el interés del Estado, de todos los capitalistas, es discutido frente al interés de cada capitalista y se elaboran leyes impositivas. Y se establece un aparato estatal de control de las cuentas, que es un aparato muy fuerte de control. Por ejemplo, yo conozco evasores que, para armar una evasión, hacen un trabajo de contabilidad de lo más sofisticado, porque del otro lado no son boludos. Pero además, aparte de que del otro lado no son boludos, del otro lado hay una conciencia del Estado. Sin Estado, ¿cómo defendemos el capitalismo? Necesitamos un Estado. Ahora, ¿qué ocurre? Está Estados Unidos, que tiene un gran Estado, Gran Bretaña, y está Argentina, o Haití. ¿Dónde es mayor la evasión? En Haití. Porque como es un país golpeado históricamente, tremendamente débiles, los capitalistas individuales, que son 5 que dominan todo, se quedan con toda la guita y le importa un carajo al Estado. Si mañana el Estado fracasa, como fracasa en Haití, organiza bandas armadas para reprimir y se acabó la historia. En Estados Unidos no. En Estados Unidos la declaración de impuestos es importante. Por eso tantos ataques a Trump, que nunca en su vida pagó impuestos. Pero también la capacidad de Trump de no haber pagado nunca impuestos cuando tiene una corporación. Frente a estos conflictos se han elaborado distintos tipos de salidas. Y el Estado se ha convertido él en un evasor. Por ejemplo, el Estado es un evasor previsional. Tiene a los trabajadores bajo contrato y no aporta a las jubilaciones. El Estado, que tiene que vigilar la evasión, es un evasor. Tiene trabajadores en negro. El Estado es cómplice de todos los evasores porque admite el trabajo en negro. ¿Qué tiene que ver el trabajo negro con la invasión? Es muy sencillo. Si yo blanqueo a todos esos trabajadores, no puedo evadir. Porque como usted con 1000 trabajadores tiene tan poca producción, tiene que tener una producción mayor. Los negreo, y al negrear al trabajador, negreo los negocios. Es decir, ¿yo cuántos trabajadores tengo en el ANSES? 100. En realidad trabajan 500, de distintas formas disfrazadas. Entonces, puedo, en una proporción elevada, esconder el resto de mi negocio, porque mi negocio no puede ser tan altos con 100 obreros registrados. Otra forma de evasión del Estado. Una forma de evasión del Estado interesante es poner un impuesto. ¿Cómo? Muy sencillo. El Estado llena de impuestos. Un famoso debate entre un periodista de Clarín y Milei hace un tiempo, un periodista de Clarín muy cercano a mí. ¿Cómo fue el debate? Milei decía que había impuesto a morir. Y el periodista le dijo, no es así. Los impuestos están hechos para que ustedes puedan evadir.
¿Qué hace el gobierno? Pone impuestos a la industria siderúrgica. Al mismo tiempo quiere expandir la industria siderúrgica. Entonces dice, el que invierta capitales en la industria siderúrgica será eximido de los impuestos de la industria siderúrgica. Es decir, que le va a dar una ventaja a un capitalista siderúrgico sobre otros, eximiéndolo de impuestos, porque es un nuevo inversor. Ahora eso está ocurriendo con el litio. Y la arquitecta de la evasión impositiva en el litio tiene nombre de mujer. ¿Cómo será? Silvina Batakis, la lobista del litio. ¿No es cierto? Como los problemas se van complicando cada vez más, salvo en Estados Unidos, que boludo no es, todos los países del mundo, ¿quién es el que el Banco Mundial? Bueno, se estableció el impuesto al valor agregado. Los capitalistas no pagan impuestos, lo pagan los consumidores. Es una evasión, porque tienen que pagar los capitalistas. ¿Cómo lo va a pagar el consumidor? Si el consumidor paga un impuesto, le están robando el salario. ¿Me explico? Ahí le pagan 100 de salario. Y después tiene que pagar impuestos en todos lados, en el supermercado, aquí, allá y todo lo demás, que yo ya calculé, y lo digo por la televisión y nadie me refuta, 53%. Por lo tanto, en todos los sueldos que hay, el obrero se queda con el 47%. No, el obrero tiene que tener el 100%. Después, cuando va al supermercado a comprar, tiene que pagar el precio del producto sin impuestos. Entonces le transfieren la carga al trabajador, que no se da cuenta que le han rebajado el salario. No se da cuenta. Porque él dice, ganaba 100. El sindicato consiguió que pase 120. ¿Cuánto gana? 120. ¿Cuánto dice la gente que gana? Lo que dice la hoja de sueldo. Pero después del salario le sacan todo lo demás. Bueno, hay muchos impuestos, 53% se lo lleva el Estado. Pero como ocurre con el supermercado de mi barrio, cuando voy a comprar cigarrillos, la chica me dice, ¿quiere ticket? ¿No es cierto? Si yo le digo que no, el impuesto al cigarrillo se lo guarda el supermercado. Es decir, yo pagué, pero ella no lo manda al gobierno, no lo manda a la DGI o a la FIP. Se lo queda a ella. Después no hay prueba. En cambio, si le da un ticket, hay una máquina que registra los tickets, etc. Volviendo, hago todo este análisis porque el nivel de superficialidad con que la izquierda trata estos problemas es enorme y es una manifestación de que no existe una izquierda de base marxista, sino que lee algo en Clarín y Clarín dice esto, entonces le dice en contra y ya está, y vamos adelante. El problema de la evasión, de la salida de capitales de Argentina, puede ser por evasión, pero puede no ser por evasión. Uno tiene un dinero y lo saca. Para que no lo pueda sacar tiene que haber controles y tiene que haber prohibiciones. Entonces busca sacarlo por otro lado. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo concreto. Cualquier capitalista de la Argentina puede sacar capitales. Va a un mercado que se llama Mercado Contado con Liqui. Va con pesos, ¿no es cierto? Y compra títulos que se negocian en Nueva York. ¿Cuánto le cobran? Bueno, el tipo que le va a dar $2 dice, mirá, hoy el dólar está tanto. Si está muy alto, el tipo que quiere jugar tiene que gatillar. Pero puede jugar. Hay un mercado libre para hacer todo eso. Pero no es no es simplemente una evasión, es una fuga. Hay otras formas. El fondo PIMCO
con 600 millones de dólares de bonos contra el Estado argentino, pero en pesos, le dijo a Guzmán: yo no quiero tener más estos bonos en pesos, quiero que me los conviertas a dólares, al tipo de cambio oficial, 100 pesos. Si no me los convertís en dólares, yo agarro los 600 millones, agarro los pesos por el equivalente a 600 millones de dólares, no me acuerdo cuánto era el peso, y voy yo al mercado y compro y te mando el tipo de cambio a la mierda. Te mando tantos dólares que levanta todo. Guzmán le dijo: no te hagas ningún problema, te doy los dólares, y le dio los dólares al tipo de cambio oficial. Hay un entrelazamiento entre el Estado y lo otro. Bueno, vamos a ir por el final. Digo todo esto porque que la deuda la paguen los que la fugaron demuestra que no es cierto de que de esto no se habla. Se habla un montón para estafar la buena fe de la gente. Porque los que la fugaron bajo los gobiernos nacionales y populares. No, tomo la consigna, no me voy a tirar contra el sindicato. El sindicato es una realidad que incluye a los trabajadores del Estado. No, simplemente aprovecho que está acá para ilustrar que es un planteamiento, digamos, frecuente. El tema consiste en lo siguiente, ya lo dije en su momento en la charla. Cuando el derrumbe del crédito público, el derrumbe de las finanzas públicas, significa que la moneda no representa nada. Porque la moneda es una especie de contrato contra el Estado. El Estado emite esa moneda y vos con la moneda tenés derecho a activos del Estado. Como el Estado está en quiebra, esa moneda no vale nada. Entonces los que acá hacen negocios prefieren una moneda que valga algo. Y se van al dólar. Es decir, que Cristina Kirchner ha llevado al Estado argentino a la quiebra. Macri también, pero ella dice que denuncia a los que fugan, pero querida, si no querés que fuguen, tenés que saltar la quiebra del Estado. Ahora, no vas a saltar la quiebra del Estado porque le vas a pagar a los que fugan. Vos le vas a pagar. Vos renegociaste la deuda. Vos contrajiste la deuda y en este momento vos estás usando el dinero del ANSES para rescatar a evasores en bonos en pesos, como lo está haciendo, lo hizo Guzmán y lo está haciendo ahora Silvina Batakis. ¿Qué significa? Como ANSES tiene dólares, los vende para que el Banco Central pueda comprar títulos en bonos que están cayendo de valor, y al comprarlos el Banco Central los hace subir, beneficiando a los que tienen esos títulos, que en lugar de perder la plata porque caen, vuelven a subir. Por lo tanto, todo esto es un engranaje que después hay que ver cómo se manifiesta en cada país del capitalismo. Nosotros tenemos que dejar claro la crítica al capitalismo, que es un capitalismo de agonía, que es un capitalismo de destrucción, porque se manifiestan muchas indignidades frente a la guerra, quiero decir, indignación frente a la guerra, pero la guerra es la explosión de las contradicciones capitalistas. Cuando la competencia comercial corriente y la competencia financiera corriente no satisface y no logra dar salida a los problemas del capital, van a la guerra. Estados Unidos quiere ir a la guerra con China porque China le está bloqueando, por su comercio más eficaz y su comercio creciente, está bloqueando exportaciones norteamericanas. Ahora, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo concreto. La Secretaría del Tesoro norteamericano, como hay inflación en Estados Unidos, le está pidiendo a Biden que baje todos los impuestos a los productos chinos para que los productos chinos entren en masa y como son más baratos, baja los precios norteamericanos. Y entonces baja la inflación. Seguramente creando quiebras entre los norteamericanos. Pero Estados Unidos vive una crisis interna muy grande. Muy grande. Por eso tanta gente votó a Trump. Una crisis interna muy grande, un enorme empobrecimiento. La clase obrera norteamericana se está drogando con opioides.
Los trabajadores son los que consumen más drogas mortales. Es un país sin salida. Entonces necesita exportar esa crisis al exterior, por medio de la guerra, la conquista del mercado, etc. La guerra es la explosión de todo esto. Esto es lo que hay que analizar, esto es lo que hay que denunciar, caracterizar y denunciar. Y al mismo tiempo hay que caracterizar y denunciar la quiebra del Estado argentino. Se ha quebrado. Lo han vaciado los capitalistas, lo han vaciado las contradicciones del desarrollo del capital en Argentina con el capital mundial. ¿Cuál es la mejor prueba de eso? Acá en Argentina, cuando gobernó Macri, vinieron todos los jefes de Estado de Europa y de Estados Unidos, hicieron una visita acá, incluido Obama, incluido Obama, pero quiero decir, Obama, que la pintaba de no sé qué, estuvo también acá, estuvo Macron, estuvieron todos, en visitas particulares. Luego el G20 se hizo acá, y el momento culminante del macrismo fue en el Teatro Colón, el homenaje a los... Macri lloró, estaba emocionadísimo, ¿no es cierto? Con todo ese apoyo internacional, el macrismo se quebró. Si no son las contradicciones capitalistas, tiene que ser el diablo. Entonces lo que hay que denunciar es el funcionamiento de este régimen, no acompañar la campaña esta, que apunta a Bassolo, como aquel político italiano de no sé dónde, que para zafar de que no quiere más impuestos y tampoco quiere reducir los gastos, dice, no, yo soluciono todo el desequilibrio combatiendo la evasión. Ahora, tomando la pregunta del compañero, yo creo que la pregunta del compañero tiene en primer lugar un valor metodológico, que es el siguiente. Si hay una crisis como la que hay, ¿por qué nos llamamos a derrocar al gobierno? No hay ninguna relación entre la crisis y el llamado a derrocar al gobierno. No hay ninguna relación. Primero hay que ver qué clase de crisis es, etc. Y en segundo lugar, los que derrocan al gobierno son los trabajadores. Las crisis son abstractas. Porque si fuera así, hoy en este momento tendríamos que plantear la caída de 189 gobiernos, uno por uno. Porque en todos hay crisis. Imagínate que laburo feo, sacar un periódico y obligar a que la gente lea un periódico que reclama la caída de 189 gobiernos, es un abuso. Entonces, me interesa este aspecto metodológico, porque no es esto solo lo que plantea acá el compañero, pero este aspecto metodológico de que la crisis sí. El problema de la caída del gobierno ya es un problema de táctica política en el curso de los acontecimientos. Hoy los trabajadores organizados interpretarían la consigna de abajo del gobierno como una consigna golpista. Probablemente con el macrismo atrás. Nosotros no podemos dejar sombra de duda de que al proponer un congreso de trabajadores, con el macrismo, con el golpe y todo lo demás, nada. Es más, si la derecha organiza un golpe contra Fernández, nosotros vamos a la calle a defender el gobierno. Porque la iniciativa, no es que la iniciativa la tiene la derecha, que está muy dividida, pero la tiene relativamente a la izquierda. La tiene relativamente a la izquierda. Cuando uno llama, dice, ¿quién la va a voltear? No, la izquierda. La izquierda no voltea nada hoy. Ahora, bajo el gobierno de Macri era un gobierno de derecha. ¿Quién iba a hacerle un golpe a Macri? Nadie. El imperialismo no tenía previsto un golpe a Macri. Por lo tanto, era como los trabajadores canalizaban su odio a un gobierno de derecha y cómo atraíamos a la clase media que votó a Macri, pero que sufría las consecuencias del gobierno de Macri, a un campo de lucha
en la elaboración de las consignas, por eso dije antes, no basta con que haya una crisis, sino que hay que ver la correlación general de las fuerzas. En ese sentido, la experiencia de la Revolución Rusa es muy grande, es absolutamente muy grande. ¿Por qué? La gente ignora que en un aspecto fundamental, bueno, fundamental, no quiero decir secundario porque tampoco fue secundario, tuvo su importancia. La caída del zar en Rusia tiene que ver, es un golpe de la burguesía y del imperialismo. ¿Quién dijo que es un golpe de la burguesía y del imperialismo? La caída del zar. Ahí querés hacer campaña financiera, abrir una apuesta, vayan poniendo la guita y los que perdieron te quedás con toda la plata para la campaña financiera. Lenin. Porque él advirtió que, acorralado por las derrotas del ejército, el zar estaba negociando un tratado de paz con Alemania para sacar a Rusia de la guerra. Y la burguesía rusa quería continuar la guerra porque en la guerra estaban en juego distintas partes de Rusia y otras zonas que quería apropiarse la burguesía rusa. La burguesía rusa, bajo el zar, intervino en la Primera Guerra Mundial, como burguesía imperialista. Lo digo para que entiendan sobre la guerra actual algunas cosas, aunque me meto en algo que hoy no voy a poder continuar. ¿Se entiende? Entonces vino preparando un golpe durante mucho tiempo. Pero tirar al zar, y si las masas salen a la calle, que sí, que no, que sí, que no. Una burguesía cobarde. Solo para ilustrar una cosa que me gusta que la sepan, en los planes de la burguesía había la intención de crear un Ministerio del Trabajo. Cosa muy significativa, pero que revela algo inteligente. La burguesía decía así: a los campesinos y a los obreros el zar le mandaba al ejército. Si derrocamos al zar va a haber una especie de república, o por lo menos una monarquía constitucional. No vamos a poder mandar al ejército a todos lados. Tenemos que tener un Ministerio de Trabajo. En el año 16, 30 años antes que Perón, y en el funcionamiento del Ministerio de Trabajo estaba la conciliación obligatoria, toda la legislación laboral argentina. Mirá qué impresionante, ¿no es impresionante? No solo antes de Perón, antes de Mussolini, que después trató de adoptar este tipo de leyes. Entonces era un golpe del imperialismo, pero lo fundamental de la revolución es que las masas iban a tirar al zar. Entonces vamos a tirar al zar. Ah, pero mirá, estás haciendo el juego del imperialismo. ¿Te das cuenta? Dice, no, el imperialismo es un factor secundario. De la Rúa, Alfonsín y Duhalde pactaron el derrocamiento de la Rúa, pero lo principal fue el levantamiento del pueblo argentino. Entonces nosotros, dado que ese era el sujeto, apoyamos el movimiento. Si eso no hubiera sido así, y por algún motivo a De la Rúa lo quisiera tirar abajo un conspirador militar, o lo quisiera, no sé, cualquier otro, bueno, las circunstancias no estaban para eso, pero no importa, no hubiéramos tenido ese tipo de actitud. Por ejemplo, cuando Aldo Rico se levantó contra Alfonsín, salimos a la calle. En una palabra, no podemos tener, dado la falta de autonomía de la clase obrera, dado que el gobierno lo votaron los trabajadores, y dado que la derecha tiene, a los ojos del pueblo, la primacía sobre la izquierda, el desenlace, de acuerdo a las encuestas, Juntos por el Cambio, con Milei, se llevan el 70% de los votos. No están las condiciones para plantear nada. Ahora, cuando se haga un congreso obrero, realmente, y se discuta el problema, ahí se va a plantear. Entonces, quiero sacar acá una enseñanza de tipo metodológica. No se puede de una crisis
derivar automáticamente. Y en su momento, cuando planteamos fuera Macri, no es que la derivamos de la crisis, derivamos del ataque que vivían los trabajadores y por lo tanto de la oportunidad que tenían los trabajadores de sacarse un gobierno derechista. Si nosotros planteábamos de un modo revolucionario esto, competíamos con el kirchnerismo, en quien desplaza a Macri, porque el kirchnerismo decía hay que esperar al 2019, hay que aguantar. Mientras el kirchnerismo decía hay que aguantar, nosotros decíamos hay que actuar. Los dos decíamos que fuera, digamos, Macri, pero no, era el 2019. No, si fuera Macri, fuera Macri, su política, las condiciones, la satisfacción de las reivindicaciones, no tiene nada que ver. Lo esencial es esto: de una crisis no se derivan consignas políticas. Las consignas políticas se derivan del conjunto de la situación. Por otro lado, cuando Lenin los obreros rusos de Roca al zar, vienen de un largo periodo de agitación política contra el zar. Y nosotros no venimos de ningún largo periodo de agitación política para derrocar a un gobierno electo hace 2 años, o 3 años, 2 años y medio. Entonces hay que ir preparando las condiciones. A lo mejor cuando preparamos las condiciones no sea este el gobierno que derroquemos, sino otro como consecuencia de la crisis. Uno podría interpretar, por ejemplo, que un adelantamiento de las elecciones sería un golpe contra este gobierno. Vamos a ver cómo se produce. No vamos a saludar el adelantamiento de las elecciones, porque es una maniobra. No vamos a saludar las elecciones, porque conocemos un límite. Una vez más, entiendan que esto no es jactancia. En política hay mucha violencia en las críticas. Y en esa violencia nuestras posiciones políticas son tratadas como fuera de lugar. Si a ustedes les parece que en estas 2 horas la explicación de nuestras consignas son cosas fuera de lugar, evidentemente no escucharon la charla. Le pasé el trapo, le pasé el tamiz dentro del marco de una charla, de lo que puede ser una charla, a toda una situación mundial. Puede ser que haya caracterizaciones equivocadas y haya que discutir, pero no hay ninguna corriente que haya hecho este trabajo al fundamentar su posición. Y por de ahí derivan gran parte de las posiciones que tiene. Ahora, la seriedad del análisis corresponde a la seriedad de la tarea que se plantea cada uno. Si uno quiere ganar una elección, etcétera, y pasar a la historia y tener un gusto en la Casa Rosada, evidentemente no quiere hacer gran cosa, y su análisis es ver cómo arma una coalición. Si uno quiere trabajar en pos de una revolución socialista, y si no lo logra en vida, dejarlo como una herencia política, y bueno, tiene que ir a fondo. Y nosotros nos estamos metiendo un trabajo a fondo, como se nota en el periódico Político Obrero. Sí, bueno, un comentario. Hace poco estuvimos viendo un flyer que circulaba, que planteaba justamente fuera del gobierno, que llamaba una CAMPE, y que nosotros evaluamos después que tenía todas las características de un, bueno, Marco mismo lo charlábamos, todas las características de un planteo aparentemente de izquierda, que era, bueno, finalmente abajo decía chiquitito, defendamos la patria, la república y demás, que es una movida digamos, no sé, proveniente de Milei, claro. Bueno, ¿alguna otra? Sí. ¿La hora? ¿Qué? Sí, no, me avisan, digo que va a venir. Ah, bueno. Bueno, yo lo que me parece importante es aprovechar el momento para señalar el sábado a las 4 de la tarde. Vamos a concurrir a esta movilización en contra del Pacto del Fondo Monetario Internacional y demás con nuestro propio planteo,
por todo lo que se expuso acá, digamos, bueno, particularmente es importante que podamos ir con una columna propia. Tenemos un planteo, digamos, que tenemos que también defender en la calle. Entonces a las 4 de la tarde vamos a encontrarnos en Colón y Cañada, están todos invitados, y bueno, a replicar en las redes sociales, ahí va a salir un flyer, estaría bueno que, bueno, también nos dé una mano en ese plano. Nada más, compañeros.